Con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, en esta jornada se votó y aprobó la venia para Mario Lallera como secretario de Inteligencia. Esto generó una negociación política. En esta jornada vamos a estar tratando varios temas, pero ahora vamos a empezar por este y me voy a ir al móvil a recibir a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, buenas noches para ti y para todos los compañeros por allí. Estamos aquí en el Palacio Legislativo, obviamente mucho más tranquilo de lo que fue la discusión en la jornada de hoy, desde muy temprano, a propósito de lo que tú decías, la venia para quien será el director nacional de inteligencia, Mario Lallera, y que había generado polémica e incluso desde la oposición cuestionamientos acerca del nombre. Estamos con el senador Gustavo González del Frente Amplio para estar analizando lo que fue la votación en la jornada de hoy. Finalmente se aprobó la venia para Lallera con el voto en contra del Partido Nacional. El Partido Colorado, bueno, votó a favor la venia, pero hubo argumentación también en contra, ¿no? En torno a la figura. Bueno, Gustavo, gracias por recibirnos. Jornada extensa y larga, donde estuvo presente esta votación de venia a propósito de Lallera, que ya días atrás venía siendo cuestionada por parte desde la oposición. Bueno, sí, hoy votó en contra del Partido Nacional. Esto demuestra una contradicción, porque si uno escucha la primera parte de la fundamentación del Partido Colorado, dice que los acuerdos hay que cumplirlos. Luego, el senador Bordaberry se explayó sobre la figura de Lallera, que es aparte. Pero dijeron eso. El Partido Nacional, por el contrario, dice que ellos no rompieron ningún acuerdo porque esto no estaba en el acuerdo. Entonces, ni siquiera ellos se pusieron de acuerdo. Yo creo que fue una medida muy poco inteligente la tomada por el Partido Nacional. Hubo una fundamentación del senador García, a mi juicio, planteando solamente eso, muy débil, planteando que no se aprobaba porque ellos no están de acuerdo con la persona, pero además no estaba en el acuerdo. Bueno, nosotros como Frente Amplio creemos que sí, que estaba en el acuerdo, el Partido Colorado también, pero bueno, serán los problemas de la coalición que se tendrán que, valga la redundancia, poner de acuerdo entre ellos. ¿Cómo ha notado en estos primeros días, primer mes y algunos días, el debate? Uno nota, en definitiva, una oposición que salió también de alguna forma a marcar la cancha desde el lugar que ocupa ahora. ¿Cómo lo viene notando el oficialismo, ese tono del debate, a propósito no solamente de la aprobación de las venias, sino esta negociación de los cargos que ya vamos a estar hablando, porque de hecho leíamos recién en el diario El País que publica que ya fueron presentados por lo menos los nombres del Partido Nacional y del Partido Colorado y que pasarán justamente por el Senado para estar aprobando las venias, ¿no? Bueno, yo creo que se han comportado, nosotros agrandamos el número de personas, cargos para la oposición. Se han portado en ese momento mal, ¿no? Porque con esto de hoy marcan esta contradicción que yo te decía. Pero lo otro que es fundamental es que están queriendo marcar una agenda de ansiedad. Tendrían que tomar un ansiolítico. ¿Sabés? Porque están... ¿Y cuándo es el programa este? ¿Y cuándo es el otro programa? Llevamos 20 y pocos días de gobierno. El gobierno ya instaló el problema de las venias. Hemos aprobado una ley que resolvió el problema a 170.000 usuarios del CASMU, que no es poca cosa, y tenemos otros temas que resolver, urgentes que nos quedaron. Uno, que se viene próximamente, es la caja profesional. Entonces son grandes temas del país, están muy apurados. Gandini, Jorge Gandini, el ex senador que bueno se maneja en esta nómina a propósito de que ocuparía uno de los cargos en la Administración Nacional de Puerto, hoy justamente tuiteaba, hacía referencia a este tiempo que se ha tomado y según él lo dormido que estaba el gobierno a la hora de todo lo que había hecho el Partido Nacional en el gobierno en esos primeros 40 días con una pandemia entre medio y la aprobación de algunas leyes y lo que viene haciendo el gobierno en la actualidad. ¿Usted cómo lo ve en ese comparativo? Y yo lo veo que están muy mal con la pérdida del gobierno. Yo creo que es eso, ¿no? Y es parte de esta descalificación de la política. Por ejemplo, decir que en el tiempo de ellos, otra vez la pandemia, todos los días lo mismo. No, Gandini le darán un cargo ahora, veremos qué hace como encargado del lugar donde lo pongan, pero a mí me parece que lo que no es correcto es que no hay debates
específicos políticamente hablando. El país tiene grandes problemas. El Frente Amplio se tiene que ocupar de poder cumplir con las promesas que hicimos. Y para eso tenemos que gobernar nosotros. Ellos están en la oposición, es correcto, la oposición tiene toda la libertad para decir lo que quiera. Lo que diga Gandini poco me importa. Hago la última a propósito de ese acuerdo interpartidario en la votación de las venias, que usted entiende que de alguna forma el Partido Nacional no cumplió. Ahora van a venir, quizás puedan llegar mañana las venias para votar estos organismos y los representantes de la oposición en los organismos de Contralor y algunas direcciones. ¿Qué postura va a tomar el Frente? Bueno, el Frente, la bancada del Senado, ya resolvió que nosotros vamos a cumplir el acuerdo. Si se fundamenta o no, no sé, esto lo podremos ver nosotros más tranquilos a partir de este episodio que se generó hoy. El acuerdo implicaría votar a favor de los nombres que provengan. De los nombres que vengan, porque nos parece que el país tiene que empezar a marchar y tienen que estar todos los directorios formados, ¿no? Ahora, ganas de fundamentar en contra y seguramente de la mayoría de ellos, en lo personal tengo, pero el acuerdo hay que respetarlo. Si se hizo un acuerdo hay que respetarlo. Si no lo respetaron ellos, ¿dormirán tranquilos o no? No sé. Bueno, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias. El balance del señor Gustavo González del Frente Amplio a propósito de lo que se votó en la jornada de hoy y esto que decíamos, ¿no? Ya han circulado desde la jornada de ayer cuáles serían algunos de los nombres que estarán ocupando los cargos de los organismos de Contralor y también de direcciones de organismos públicos, que seguramente en estos días vendrá aquí al Senado para votar su venia. Gracias, Martín. A través de un decreto, el gobierno de Yamandú Orsi decidió suspender la reglamentación de la denominada Ley de Medios, que fue aprobada en el gobierno de Lacalle Pou. También se planteó la revisión de algunos artículos. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar con la concentración de medios? El rol de Antel, por ejemplo, en este periodo, la negociación política que seguramente va a existir en el Parlamento. De estas cosas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. En el comunicado nosotros intentamos expresar la visión con optimismo de esta definición, por un lado, de parte de este gobierno, que siendo oposición también se había expresado, o sea, que en definitiva hay una continuidad del discurso, no era una cuestión antes de las elecciones y después de las elecciones el escenario cambia, ¿no? Entonces, bueno, primero reconocemos esa coherencia, porque en definitiva el año pasado, si bien los trabajadores de Antel y las trabajadoras de Antel, no en solitario, pero sí al frente de esta defensa, fuimos muy categóricos, también es verdad que bueno, el Frente Amplio como oposición en algunos aspectos coincidía. Entonces, bueno, que hoy, una vez electo por el pueblo uruguayo, sea coherente con esa posición, nos parece interesante, nos parece favorable. Y con dos invitados vamos a tratar este tema esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Primero saludo a Gustavo Buquet, doctor en comunicación, docente de la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchísimas gracias, estoy bien. Muchísimas gracias por invitarnos. Y también saludo al doctor Martín Prats, abogado, especialista en Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Un gusto, Martín, tenerte por acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué lectura hacen de esta decisión del gobierno, ¿no?, de suspender la reglamentación de la denominada Ley de Medios, el hecho de poder revisar algunos artículos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura hacen de esto? Bueno, lo primero es que el director en aquel momento de la oposición de URSEC, Pablo Siris, hoy director nacional de Telecomunicaciones, cuando la URSEC plantea la reglamentación de la ley, él hace un voto en contra, con un informe sumamente documentado y asesorado técnicamente. Sus argumentos son tanto de forma, es decir, no se cubrieron los plazos necesarios ni intervinieron los técnicos correspondientes para desarrollar este reglamento, y de fondo, como por ejemplo que, o sea, trasciende el espíritu de la ley al crear, por ejemplo, una licencia, al permitir que si el Poder Ejecutivo no se pronuncia a solicitud de una licencia en un plazo determinado,
se concede automáticamente. Entonces, a partir de que tiene defectos de forma y de fondo, naturalmente que a partir de este documento, que se transmite luego, se transfiere al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo entiende que hay que suspender la reglamentación. Me parece como bastante claro. Martín, ¿qué mirada tenés sobre eso? Bueno, sí, esto hay que ubicarlo también en un largo proceso de la regulación legal de los servicios de comunicación audiovisual, que no empieza ahora, ni empezó en el gobierno anterior, sino que viene ya desde el 2010, la ley 19.307, que fue aprobada en los últimos meses del gobierno de Mujica. Luego la reglamentación de esa ley también fue un proceso bastante largo que transitó durante todo el gobierno de Tabaré Vázquez. Luego, cuando se inicia el gobierno de Lacalle, uno de sus primeros anuncios es la derogación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero llevó prácticamente 5 años la discusión de la nueva ley. La ley fue aprobada en octubre del 2024. Ahí, en el último artículo de la ley, como las disposiciones transitorias, como es usual en las leyes, se estableció un plazo de 180 días para reglamentar la ley. Pero rápidamente fue reglamentada. Ya en diciembre entró un informe en URSEC y ya en febrero, sin contemplar el plazo extenso que se le daba, se aprobó la reglamentación antes que asumiera el nuevo gobierno. Entonces, como decía Gustavo, ahí hay algunas observaciones de forma que podemos hacer. ¿Por qué la rapidez en este intento de reglamentar una ley que tiene además puntos discutibles? Y después las cuestiones de fondo. También ahí hay una cuestión en cuanto a lo que el reglamento puede o no hacer con respecto a una ley. Bueno, la crítica que se le hace al reglamento suspendido es precisamente que en algunos puntos se extralimitó, es decir, estableció algo que la ley no planteaba y que luego también en algunos puntos retació, es decir, aspectos que tendrían que haber sido reglamentados quedaron fuera. Entonces, la suspensión es, por un lado, una medida política y, por otro lado, una medida también técnica. Es decir, bueno, vamos a revisar la ley, vamos a ver que tal vez el reglamento esté bien, que tal vez sea inadecuado y, bueno, sacar una reglamentación nueva o tal vez confirmar algo de esta que se suspendió, pero atendiendo a todos los actores, ¿no? Atendiendo a las nuevas autoridades y también que este es un tema muy sensible, el tema de los medios de comunicación, dando participación a otros actores para que puedan opinar también sobre las disposiciones que se establecen. ¿Cuáles son esas observaciones que marcabas ahí? Las observaciones en cuanto a la extralimitación. Las extralimitaciones. Sí, las dije yo al principio. Sí, la creación de una licencia, darle potestades al que solicita la licencia sin que el Poder Ejecutivo se pronuncie. Recordemos que con esta última ley se aumentan las licencias por titular, ¿no? Eso también está presente, lo de la mayor concentración de medios. ¿Qué mirada tienen sobre eso? Bueno, yo creo que, este es el fondo del problema, ¿no? Entramos al fondo del problema, que es la ley de medios de la administración anterior, que básicamente tiene dos elementos que van contra la diversidad, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que la libertad de expresión, la diversidad de distintas fuentes, programas, organismos, es decir, los medios audiovisuales tienen que promover todas las diferencias, tienen que ver las diferencias que existen a nivel social. Entonces, lo que hace la ley es permitir aumentar la concentración de medios de radiodifusión de 3 a 8 y de cable de 6 a 8. Entonces, cuanto más licencias puede tener un solo propietario, menor diversidad hay. Este es el primer problema. Y uno que apoya al primero es la posibilidad de extranjerización. Entonces, justamente, ¿qué problema puede acarrear esto? Tenemos la operación que hizo Clarín en Argentina comprando Movistar. Claro, compró Telefónica, ¿no?
compró Telefónica, convirtiéndose en el operador dominante por lejos en Argentina. Clarín tiene 8 licencias de cable en Uruguay, pidió licencia para vender datos y podría comprar también Movistar. Entonces, la extranjerización, que ya tiene un proceso en Uruguay, digamos, la televisión se ha extranjerizado desde que existe DirecTV y Cablevisión, y ahora con Flow y con las plataformas, digamos, la televisión es en un 65-70% a nivel de usuarios y de facturación, es extranjera. Entonces, seguir con este proceso de extranjerización sería seguir limitando la diversidad y la posibilidad de distintas expresiones, ¿no? Sí, Martín, ¿qué mirada tenés sobre eso? Porque ahí, esto que dice Gustavo, también atenta contra la libertad de expresión, eso. Claro, es decir, uno de los principios democráticos para la regulación de la libertad de expresión es precisamente apostar al pluralismo y a la diversidad de medios. La ley 19.307, bueno, derogada por la nueva ley, hace una apuesta en ese sentido y bueno, pero la nueva ley sí admitió una mayor concentración, lo que afecta precisamente este principio de diversidad. ¿Por qué se entiende que la diversidad es un tema clave, un punto clave en los medios de comunicación? Para que se puedan escuchar distintas voces, se puedan ver, recibir distintas expresiones culturales y que los distintos intereses o los distintos actores sociales puedan tener sus espacios en los medios de comunicación. La concentración empresarial de medios de comunicación en cierto sentido atenta entonces contra ese principio democrático. Sobre todo, además, también como señalaba Gustavo, cuando existe el riesgo no solamente de concentración, sino también de extranjerización, lo que también podría limitar las expresiones culturales que pueden surgir dentro de nuestra propia sociedad. Y pues hay otro punto también que la nueva ley deroga de la ley anterior, que también es importante señalar, y es que también la 19.307 se había construido sobre la clave de la transparencia y de la participación. La participación social en todos los procesos de asignación de frecuencias, de control de las frecuencias y en el desarrollo de políticas públicas también en los medios de comunicación. Eso no está tan presente en la nueva ley. Entonces, bueno, es un punto a pensar y ver, bueno, en este escenario que tenemos hoy, cómo podemos trabajar en profundizar estos temas, sabiendo que tenemos un marco legal que tiene ciertas dificultades de modificación ahora porque el panorama político o el escenario político de hoy es distinto. Hablas a que no, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene mayoría en diputados, por ejemplo. Claro, es decir, la ley de 19.307 fue aprobada por los legisladores del Frente Amplio. Sí. La ley que la derogó y creó la nueva ley fue aprobada por los legisladores de la coalición republicana. Ambos tenían mayoría en su momento, hoy no la tienen. Lo que obliga este escenario es, bueno, a sentarse a conversar, discutir, bueno, sobre la base de determinados principios, cómo podemos avanzar en una política pública democrática en materia de medios de comunicación. Ahora, ¿qué dimensión toma también el consorcio esto de los cables operadores que pueden vender datos, por ejemplo? Exactamente, eso, el tercer punto fundamental de la ley, como se había aprobado antes, es la posibilidad de los cableoperadores vendan datos. Luego, el presidente Lacalle Pou firmó decretos concediendo a los 3 cableoperadores más grandes de CC, etcétera, de Montevideo, la posibilidad de vender datos de manera consorciada. Ahora, el resultado hasta ahora en primer lugar, las empresas están actuando por separado, no están actuando consorciadas específicamente, hacen publicidad por separado, tienen zonas de operación distintas, pero bueno, efectivamente tendrán ellos su estrategia también para operar de manera conjunta. Pero aparentemente no tienen los resultados que ellos esperaban. En otras partes del mundo, digamos, la convergencia se dio antes para el Grupo Clarín, por ejemplo, para el Grupo Televisa, para el Grupo Globo. Claro, estamos hablando de otras dimensiones de países, ¿no? Donde estos medios que en época de convergencia, de Internet,
donde la gente, digamos, los ratings de la televisión bajan, aumentan los de las plataformas, aumentan los de las redes sociales. Entonces, estos grupos se cubren vendiendo datos. Es un poco la estrategia que pretendieron seguir acá dándoles la licencia para vender datos. ¿Vos entendés que es como una especie de salvavidas que se les tiró ante la competencia que pueden tener con las plataformas? Se juntan y empiezan a vender estos datos. Bueno, obviamente pretenden, digamos, compensar los ingresos que están perdiendo, porque estos grupos están perdiendo ingresos por el lado de la venta de publicidad en espacios de televisión abierta y por gente que se baja del cable. Sí, hablando claro, es mucha gente que se ha borrado del cable porque, bueno, tiene plataformas, mira por internet, ¿no? Eso es una realidad que está presente hoy. Exactamente. Entonces, bueno, eso es un primer escenario de futuro, es que si se plantea una ley, un nuevo escenario, una ley tiene que ser convergente, o sea, no se puede dejar, las dos leyes dejaron Internet afuera de su objeto, esa es el primer elemento. Pero otro elemento que quiero plantear es que de la ley de medios vigente hay algunos elementos que podrían ser interesantes, digamos, que se incentivaran, que se estimularan, como el must carry, por ejemplo, que bueno, que es muy difícil que la gente entienda, pero básicamente es que si un canal de televisión se abriera, todos los cables en esa zona tienen la obligación de integrarlo a la grilla, ¿no? Esa es la primera situación. La otra es, digamos, crear como organismo descentralizado al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Eso lo trae la ley y hoy el Sistema Nacional de Radio y Televisión está bajo la égida del Poder Ejecutivo, también estuvo en la administración anterior y en la anterior, y tiene que ser, si nosotros cumplimos los parámetros de lo que tiene que ser una televisión pública, tiene que estar fuera del alcance del Poder Ejecutivo, tiene que tener cierta independencia. Bueno, esto lo trae la ley de medios. Bueno, ¿por qué no lo incorporamos y se aplica? No es necesario reglamentarlo, se puede básicamente tomar esa decisión. Es un buen punto. Estos son escenarios que se pueden hacer. La otra cuestión que puede aparecer en el nuevo escenario que tiene potestades el Poder Ejecutivo es convocar a licitación de canales en abierto, privados. Es decir, si bien estamos en una etapa de descenso de la inversión publicitaria, bueno, se puede pensar alguna fórmula con Antel, como dijiste tú primero, por ejemplo, con operadores privados, uniendo operadores privados y operadores públicos para aumentar la diversidad. Por eso hablaba también del Muscarri. Si se llama una licitación y hay disposición, hay interesados en lanzar, se puede aumentar la diversidad y puede mejorar la grilla de los cables, ¿no? Sí, no, en la misma línea también, ¿no? La ley reconoce los tres sectores de comunicación, el sector público, el sector privado empresarial y el sector comunitario. Y hay mucho para trabajar en ese sentido. Es decir, no tenemos que pensar los medios de comunicación solamente desde el lado de las empresas privadas, que bueno, ahí sí puede haber ciertas limitantes a la diversidad o el pluralismo, pero tenemos junto a esta ley, la ley de radiodifusión comunitaria, que se mantiene vigente y que en los últimos tiempos, y esto ya viene de hace bastante, no ha tenido también un impulso importante. Entonces, ahí tenemos un sector importante donde podemos también trabajar para construir diversidad. Y ni que hablar los medios públicos, es decir, medios públicos independientes, ¿no? Medios públicos que no sean la voz de un gobierno determinado, sino que sean simplemente escenarios donde a partir de una política pública impulsada por el Estado, pero independiente de los gobiernos, se pueda promover la diversidad y el pluralismo. Ese es un buen punto, ¿no? Y es clave, además, ya que se ha hablado tanto del rol de los medios públicos, esa independencia que pueda tener, ese impulso, que termina siendo fundamental, además, en toda esta discusión. Hablábamos recién del rol de Antel, ¿no? Se da una situación en la que los privados compiten con Antel, utilizando incluso la infraestructura de Antel, ¿no? Algo de lo que hemos hablado mucho y destacado. Ni que hablar en la pandemia, por ejemplo, es algo que estuvo arriba de la mesa. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Bueno, digamos,
La primera perspectiva es lo importante que son las empresas públicas para un gobierno, además de una escala, de un país de una escala muy pequeña. Si el gobierno uruguayo no tuviera empresas públicas, probablemente su debilidad ante las presiones de organismos y de empresas multinacionales sería muchísimo más fuerte. Entonces, es muy importante que Uruguay, digamos, es una perspectiva de pensamiento, obviamente, ¿no? Que Uruguay tenga empresas públicas muy fuertes. Antel es una empresa pública fuerte, Antel está en monopolio solamente en la telefonía fija, en la telefonía celular compite y es el operador más grande, de manera que trabaja de forma eficiente. Se puede comprobar que Antel trabaja de forma eficiente y ahora con las licencias lo hacen competir con datos fijos al hogar o internet al hogar, ¿no? Esta sería la situación. Yo creo que hay que pensar un escenario donde se pueda negociar con Antel y con los privados, porque, bueno, quizás me estoy imaginando un escenario muy poco probable, pero donde se pueda negociar que Antel pueda formar parte de una plataforma junto con privados, por ejemplo. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué en vez de competir, no cooperar? Si hay tanta extranjerización de la televisión, ¿por qué no Antel puede cooperar con privados a los efectos de potenciar una plataforma televisiva que todavía no existe? Vos decís que Antel tenga sus propios contenidos nacionales y que entre en esa competencia, digamos. Bueno, pero con operadores, algo, no, también con empresas privadas uruguayas que tienen contenidos. Antel podría tener más contenidos y tener una plataforma. Hoy Uruguay no tiene una plataforma de streaming. Tenemos producción de cine uruguayo que termina malvendiéndose a las plataformas multinacionales. Tenemos programas de información, tenemos muchos programas en la televisión. Se podría, es decir, todos los países están avanzando. De nuevo, repito, ¿no? Por eso estoy pensando en una cooperación pública-privada, porque la escala de Uruguay es muy pequeña. Pero los grupos Televisa, Clarín, Antena 3, Movistar, por ejemplo. Movistar es la tercera plataforma de streaming. Está primero Netflix, después Disney, después Movistar. Atrás viene Amazon, Prime, etc. Es decir, los españoles lograron meter una plataforma y competir en su mercado, ¿no? No convirtiéndose en una multinacional, obviamente, pero por lo menos lograron competir en su mercado. Bueno, yo creo que deben afluir las ideas y las discusiones a los efectos de crear nuevos escenarios para fortalecer a las empresas públicas, pero también a la televisión uruguaya, ¿no? No, sí. Eso es política pública, ¿no? Política pública es, bueno, que haya una orientación en cuanto a que actores privados y actores públicos puedan colaborar, puedan asociarse, en algunos puntos puedan competir, pero con reglas claras, con reglas objetivas, imparciales, donde esa competencia sea una competencia que no esté parcializada para alguno de los dos sectores. Pero la política pública es necesaria. Y yo creo que el escenario político de hoy es favorable para poder pensar una política pública donde desde los distintos intereses de los distintos actores se puedan llegar a iniciativas. Lo decís porque están obligados a negociar. Están obligados a negociar. Acá en estos temas no va a haber la imposición de la mitad del Parlamento más uno más la otra, sino se tiene que negociar. Y precisamente esto, yo pienso que puede haber puntos de modificación de la ley nueva, pero necesitan negociarse. Por ejemplo, a ver, ¿alguno que puedas mencionar? Bueno, precisamente estos temas de la asignación de la frecuencia, del control de las frecuencias, el famoso tema del canon, es decir, se cobra o no se cobra a los medios de comunicación por la utilización de una frecuencia radioeléctrica. Es decir, hay muchos puntos donde se puede, me parece, al menos sentarse y desde los distintos intereses poder llegar tal vez a algún acuerdo que se plasme en una ley, además una ley a largo plazo, porque esto de estar teniendo leyes que cada 5 años las estemos cuestionando impide cualquier política pública en materia de medios de comunicación y en cuanto, bueno, ahí ya va a mi paño, en cuanto a que a partir de ahí se promueva la libertad de expresión y no simplemente
intereses de algunos sectores. Ahí tocaste un tema importante. Obviamente que hay muchos intereses en juego, ¿no? Y eso de una ley a largo plazo, porque, bueno, si cada gobierno, cada vez que asume, va a ajustarlo en función de sus intereses, eso atenta contra la libertad de expresión. Hay un montón de aspectos que están sobre la mesa. Hoy decías, ¿no? Convocar a distintos actores para que puedan conversar. Por ejemplo, hay algunos que no han participado de esto que deberían estar. Sí, o sea, básicamente la ley, o sea, el proceso de la formación de la ley en la época de los gobiernos del Frente Amplio, porque llevó por lo menos dos de los periodos, ahí se citó a todas las organizaciones sociales, incluida Andebu, por supuesto, y otras organizaciones empresariales, y se hizo un proyecto de ley que, bueno, se compartió o no se compartió, pero bueno, el proyecto de ley original de la ley de medios vigente hoy, se decía que le llegó al presidente escrito por los propios actores de la televisión privada o de la televisión comercial. Es decir, se hizo entre cuatro paredes ese proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto era, digamos, no hay adjetivos para calificarlo, digamos, no cumplía con ninguno de los estándares internacionales, y ese proyecto fue modificado luego en las negociaciones entre la coalición republicana en el Parlamento, ¿no? Y por eso tiene algunas cosas potables ese proyecto, si no, no tendría ninguna cosas. Entonces, ahí los actores que participaron fueron, por lo menos en el proyecto original, fueron los dueños de los canales de televisión, básicamente en connivencia con el presidente de la República. Entonces, fue entre cuatro paredes, ahí no participó nadie. Yo creo que, bueno, lo que dice Martín, estamos en una situación política, bueno, justo si relacionamos con el programa anterior y vemos lo que dijo Gustavo González, no sería así, pero tendríamos que tender a pensar que podríamos generar un diálogo interpartidario, porque obviamente las organizaciones sociales no alcanzan, se necesita a los partidos políticos también, interpartidario, para hacer una ley, digamos, que pueda incorporar Internet, que pueda incorporar, digamos, una legislación, digamos, que todos salgan ganando de esa negociación, ¿no? Obviamente que no haya concentración, pero de repente puede haber ingresos por otros lugares que contemplen los ingresos que perderían por la concentración digamos, en políticas públicas que logren generar la cooperación entre actores públicos como Antel y privados como los canales, que de hecho ya existió. Sí. De hecho ya existió y en gobiernos del Frente Amplio. Sí, sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que eso al final terminó en nada, pero me parece que hay que ir por ahí. No, y pues también considerar la esencia de lo que es este tema, ¿no? Es un tema una legislación sobre tecnología que está en permanente desarrollo, en permanente innovación. Entonces, es necesario pensar a largo plazo y llevar adelante legislaciones que no aten el desarrollo del sector. Entonces, eso requiere necesariamente escuchar a todos los actores, incluso de la academia científica, para ver, bueno, hacia dónde vamos. Es decir, estamos discutiendo sobre determinados medios que capaz dentro de 5 o 10 años ya no tienen sentido. Entonces, pensar a largo plazo. Ya en el final, sé que esto podremos hablar un programa entero, ¿no? Pero ¿cómo estamos parados en materia de libertad de expresión acá en el Uruguay? ¿En forma general? Sí. Bueno, a ver, el Uruguay, en los distintos informes que realizan distintas organizaciones internacionales y nacionales, bueno, mantiene todavía un nivel destacado en materia de libertad de expresión y se destaca, sobre todo en la región, por el respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, algunos informes en los últimos años han marcado algunos retrocesos, como por ejemplo, bueno,
formas de censura indirecta que se pueden evidenciar tal vez a través de críticas desmesuradas que desde actores de gobierno se hacen a periodistas o comunicadores. O también la judicialización de algunos conflictos sobre libertad de expresión en lugar de encontrar otro camino de salida, o también el retaseo de muchos organismos públicos en materia de acceso a la información pública. Hay informes, por ejemplo, de CAINFO, que es la organización social que se especializa en esos temas en el Uruguay, donde sigue marcando que el nivel de transparencia activa y de transparencia pasiva, hay algunos organismos que tienen números preocupantes en cuanto a negar información o no encontrar información o no contestar en plazos. Y mucho no se cumple con esa ley, ¿no?, de acceso a la información pública. Ahí va. Un montón de que Entonces, no cumple con eso. es decir, estamos mejor que muchos, pero eso no tiene que ser un consuelo. Es decir, tenemos que seguir trabajando el tema. Martín Prats, Gustavo Buquet, gracias por la visita esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno. Hacemos una pausa y vuelvo para el final. Hay más la voy aquí en la pantalla televisiva. Se nos fue el tiempo, vuelvo para decir adiós, pero volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.